Existe un momento en la vida en que todo se detiene, como si el universo dijera, ¡basta! Y no importa si intentaste cambiar 1000 veces, si fracasaste o si casi te rendiste. Cuando ese momento llega, lo pone todo patas arriba. La verdad es que nadie te contó lo que vas a descubrir ahora, porque si te lo hubieran contado, tu vida ya habría cambiado hace tiempo. La mayoría vive en piloto automático, esperando que algo externo lo salve. Pero lo que te voy a mostrar aquí es lo opuesto. El giro sucede cuando dejas de esperar y comienzas a acceder. Y sí, es posible colapsar una nueva realidad, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario. No necesitas más pruebas, necesitas presencia. Y cuando eso se sienta, no solo se entienda, ahí sí no hay vuelta atrás. Porque este video no es sobre motivación pasajera, es un código, un gatillo, un portal para quien está listo para romper con todo lo que ya fue. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya lo sabe. Tu giro está listo, solo falta que tú lo aceptes. Respira hondo. Siente lo que está por venir, porque cuando veas lo que siempre estuvo aquí, no podrás dejar de verlo. Por mucho tiempo, yo también creí que necesitaba cargar conmigo aquella personalidad moldeada por las heridas del pasado. Era como una armadura emocional, hecha de traumas, miedos y repeticiones, que me daba la ilusión de protección. Pero en el fondo, solo me mantenía preso en un ciclo conocido. Todo lo que pensaba, sentía y hacía reforzaba aquella versión de mí que ya no tenía propósito. Llegó un punto en que continuar era más doloroso que cambiar. Percibí que esa identidad antigua era solo una reacción a aquello que me sucedió, y no aquello que yo realmente era. Era como repetir un papel memorizado en una obra que ni recordaba haber elegido. Me despertaba todos los días con el mismo guión, los mismos sentimientos, los mismos pensamientos automáticos. Y esa repetición mantenía mi energía congelada, impidiéndome acceder a cualquier cosa nueva. Estaba viviendo como un eco de lo que fui, no como un creador de lo que podría ser. Fue solo cuando comencé a desmontar esa personalidad, pieza por pieza, que el verdadero trabajo comenzó. No fue simple. El ego luchaba con fuerza, intentando convencerme de que aquel dolor era mi identidad. Pero allí, en la incomodidad de la deconstrucción, comencé a encontrar la libertad. Una libertad que no venía de afuera, sino de la elección de dejar de ser quien el dolor quería que yo fuera. En muchos momentos, necesité sentarme en silencio conmigo mismo, respirar hondo y preguntarme, ¿quién sería yo si no estuviera más atado a esto? Y cuando la respuesta venía, era como un destello de un nuevo yo, una firma energética diferente, más ligera, más coherente con lo que mi corazón deseaba. Pasé a percibir que mi cuerpo, mi rostro, hasta la manera en que hablaba, todo comenzaba a cambiar. La transformación era palpable, visible, como si estuviera renaciendo con la misma carne, pero con una nueva alma. Esa nueva versión de mí no nació por casualidad. Fue resultado de una decisión: cerrar el contrato con el pasado. Y fue justamente en ese punto donde la antigua identidad comenzó a derrumbarse, que algo extraordinario sucedió. Tardó un tiempo hasta que entendí que el único lugar donde la transformación real sucede es en el momento presente. El pasado me mantenía preso con sus cadenas invisibles, memorias, resentimientos, condicionamientos emocionales, y el futuro, a su vez, era solo una proyección ansiosa basada en ese pasado repetitivo. Estaba viviendo entre fantasmas y promesas vacías, olvidando que el ahora era el único punto de poder real. En ese espacio comencé a reescribir mi historia. En el momento presente no hay ruido, solo conciencia pura, viva, creativa. Cuando la mente no está huyendo hacia lo que fue, ni aferrándose a lo que podrá ser, todo se silencia. Y en ese silencio conseguía sentir el campo. No solo imaginar, sino acceder de verdad a aquella inteligencia invisible que responde a la coherencia. Allí en el ahora, comencé a percibir que cada segundo podía ser una puerta abierta para el cambio. Aprendí a reconocer cuándo la programación quería asumir el control. Aquellos impulsos automáticos, aquellos pensamientos que venían sin que yo los pidiera,
Todos traían al viejo yo de vuelta. Pero con entrenamiento comencé a observar sin reaccionar. Solo observar. Y fue en esa simple práctica que comencé a liberarme. No alimentando más los patrones, sino eligiendo conscientemente una respuesta nueva. Comencé con pequeñas elecciones. Respirar antes de responder. Caminar en silencio por 5 minutos al despertar. Dejar el celular de lado y solo sentir la vida fluyendo. Eran gestos simples, casi invisibles, pero cada uno de ellos era una declaración. Yo estoy presente. Yo estoy aquí. Y estar aquí era suficiente para romper la hipnosis del piloto automático. El ahora se convertía en el punto de inflexión, porque todo lo que no pude cambiar ayer y todo lo que deseo ser mañana, solo existe si yo decido aquí, en este exacto instante. El ahora es el único espacio donde la programación pierde fuerza y algo nuevo puede emerger. Y cuando esa presencia se vuelve un hábito, algo comienza a cambiar dentro del cuerpo. Lo que más me impresionó fue percibir que el cuerpo no está separado de la mente. Es una extensión de ella. Todo lo que pensaba con frecuencia, todo lo que sentía de forma repetida, comenzaba a fijarse en el cuerpo como una memoria viva. Aquellas emociones crónicas, miedo, culpa, ansiedad, se convertían en sustancias químicas moldeando mi biología. Mi cuerpo se volvió un archivo ambulante del pasado. Y mientras eso sucedía, yo creía que era solo mi personalidad, pero no era personalidad, era condicionamiento. Había enseñado a mi cuerpo a ser ansioso de la misma forma que se aprende a conducir, repetición tras repetición, hasta que el cuerpo asumió el control. Incluso cuando mi mente quería cambiar, el cuerpo reaccionaba como un animal entrenado. Fue allí que percibí: o asumo el control o viviré eternamente rehén de la química de lo viejo. Cuando comencé a revertir este ciclo, necesité aprender a interrumpir los gatillos. Si un recuerdo activaba ira, necesitaba pausar y respirar antes de que la emoción tomara el control. Caminar, meditar, bailar, incluso tomar una ducha fría, eran formas de recordarle a mi cuerpo que él no estaba más en el pasado. Poco a poco fui reprogramando esa biología emocional, célula por célula. Entendí también que mi sistema inmunológico, mi sueño, mi digestión, todo respondía a lo que mi mente alimentaba. Cuando vivía en estado de alerta, todo se inflamaba. Cuando comencé a cultivar estados de paz y presencia, mi cuerpo respondió como si hubiera recibido una nueva receta. Era como cambiar el combustible de la máquina. Y ese cambio solo era posible cuando me volvía consciente de lo que estaba sintiendo en tiempo real. El cuerpo solo quiere servir a la mente. Si ella está en el pasado, él obedece. Si ella está en el ahora, creando el futuro, él también responde. La clave estaba en enseñar a mi cuerpo a confiar en una nueva emoción, a acostumbrarse a lo que nunca sintió antes. Durante años, mi cuerpo vivió en un patrón tan repetitivo que ni siquiera percibía que estaba funcionando en automático. Me despertaba y ya me conectaba con el mismo pensamiento, el mismo sentimiento, el mismo comportamiento. Era como si hubiera presionado play en una grabación que rodaba todos los días, sin pausa, sin conciencia. Y ese ciclo automático era justamente lo que me impedía crear algo nuevo. El piloto automático es eficiente, pero es ciego. El primer paso fue comenzar a observar. Observar sin juzgar, como quien ve una película antigua con otros ojos. Cuando percibía que estaba reaccionando de manera igual, pausaba, respiraba, nombraba la emoción y cambiaba el foco. A veces ponía una música diferente, cambiaba el camino habitual, escribía 3 pensamientos nuevos en un cuaderno. Pequeños quiebres en el guión, pero que creaban brechas poderosas. Comencé a entender que las adicciones emocionales no son solo mentales, son físicas. El cuerpo se acostumbra a la incomodidad y pide aquello como si fuera una droga. Tristeza, ira, culpa, todo eso se vuelve combustible para la identidad antigua. Y como cualquier adicción, romper exige presencia, decisión y práctica. Necesitaba estar más consciente que condicionado. Fue cuando incorporé rituales diarios de desprogramación. Silencio al despertar, escritura intuitiva, respiraciones profundas en cada cambio de ambiente. Esos gestos intencionales comenzaban a desactivar los patrones automáticos y liberaban energía creativa.
energía que antes estaba presa en ciclos repetitivos y ahora podía ser usada para imaginar, planear, sentir algo nuevo. El cuerpo comenzaba a aceptar que podía funcionar sin el viejo yo al mando. Cuanto más desactivaba los gatillos, más espacio creaba dentro de mí, un espacio que no era de vacío, sino de posibilidad. Y en ese espacio comencé a tocar una mente diferente, una conciencia más amplia. Fue cuando comencé a alinear mi corazón y mi cerebro que las cosas realmente cambiaron. Antes vivía en modo analítico, intentando resolver todo con lógica, control y repetición. Pero el campo cuántico no responde al esfuerzo, responde a la coherencia. Cuando el sentimiento se alinea con el pensamiento, cuando la emoción sostiene la intención, lo imposible comienza a moverse. Y esto no es metáfora, es biología, es física, es real. La mente cuántica no opera a partir de la falta, crea a partir de lo ya existente. Cuando pensaba en algo que quería mucho, pero sentía que aún no era mío, creaba separación. Pero cuando comencé a sentir como si ya hubiera sucedido, mi cuerpo comenzó a creer. Era como si cada célula gritara, sí, esto ya es verdad. Y el campo respondió con situaciones, encuentros y sincronicidades inesperadas. Recuerdo una vez que visualicé con detalles una conferencia donde las personas se emocionaban con mis palabras. Sentí aquello como si fuera real. Semanas después, recibí una invitación para hablar en un congreso y la escena fue exactamente como la había imaginado. No fue coincidencia, fue coherencia vibracional. Ese es el poder que tenemos cuando salimos del patrón y accedemos al campo. Para llegar a este estado, necesitaba silencio, enfoque y sentimiento elevado. No bastaba solo pensar positivo, era necesario entrar en un estado de ser que fuera congruente con aquello que quería manifestar. Meditación, escritura creativa, visualizaciones guiadas, todo eso me ayudaba a acceder a esa mente expandida. Y cuanto más practicaba, más los milagros dejaban de parecer milagros, porque en el fondo, crear lo imposible es solo recordar lo que ya existe en el campo antes de que se convierta en materia. La mente cuántica no pregunta si es posible, apenas responde a lo que está en frecuencia. Necesité reaprender a sentir. Después de años adicto a emociones densas como frustración, ansiedad y culpa, mi cuerpo extrañaba cualquier sentimiento ligero. La primera vez que sostuve gratitud sin ningún motivo externo, mi sistema entero reaccionó como si fuera mentira. Pero insistí, fui más allá de la lógica, y poco a poco comencé a acceder a algo que parecía de otro mundo. Estados de conciencia que transformaban mi realidad. Esas emociones elevadas, gratitud, alegría, amor, son mucho más que sensaciones agradables. Son firmas electromagnéticas que informan al campo quiénes estamos siendo. Cuando logré mantener el corazón abierto, incluso sin saber exactamente qué vendría, las respuestas comenzaron a aparecer. Veía personas nuevas surgiendo, puertas abriéndose, curas sucediendo. Era como si el universo hubiera entendido que yo estaba listo para recibir. Lo más curioso es que no necesitaba nada externo para sentir eso. Bastaba cerrar los ojos, respirar hondo y evocar el recuerdo de algo que me tocó profundamente, o incluso imaginar una escena que nunca sucedió, pero que me hacía sonreír por dentro. Mi cuerpo no distinguía lo real de lo imaginado, solo reaccionaba a la emoción. Y esa emoción era el código que activaba el campo cuántico. Fue ahí que comencé a construir rituales emocionales. Por la mañana, antes de cualquier cosa, evocaba amor. Al final del día, elegía un momento de gratitud, por pequeño que fuera. Hasta un café bien hecho podía ser motivo para conectarme con la abundancia. Esas prácticas simples, hechas con verdad, cambiaban completamente mi energía. Y cuando la energía cambia, todo alrededor se reorganiza. Esos estados sobrenaturales no son privilegio de pocos. Son accesibles a quien se entrega a la ona con el corazón abierto. Porque cuando comienzas a moverte por vibración, el tiempo deja de ser obstáculo y lo imposible comienza a visitar el presente. Tardé en aceptar que el yo ideal no necesitaba ser construido desde cero. Ya existía en algún lugar en el tiempo, vibrando en una frecuencia que el viejo yo aún no lograba acceder. No era cuestión de merecimiento, era cuestión de sintonía. Cuando comencé a sentir que aquello que quería ser ya estaba vivo en mí, aunque dormido, todo cambió. Era como sintonizar una estación de radio que siempre estuvo allí, pero que nunca me había detenido a escuchar.
Pasé a vivir como si ese nuevo yo estuviera siempre cerca, observando, guiando, esperando el momento correcto. Y en vez de correr detrás de objetivos, comencé a preguntar qué haría esa versión mía ahora. Eso me ayudaba a tomar decisiones con más claridad. Si quería ser alguien pleno, saludable y abundante, entonces era necesario actuar como tal antes de ver los resultados. No era fingimiento, era una elección consciente de alineamiento. Comencé con gestos simples: postura recta, habla más calmada, alimentación más intuitiva. Cambios pequeños pero que le decían al universo: yo ya soy. Y lo más impresionante es que cuanto más mantenía esa vibración, más las experiencias comenzaban a reflejar ese nuevo ser. No esperaba más a que el mundo cambiara para sentirme diferente. Yo cambiaba por dentro, y entonces el mundo respondía. Ese nuevo yo no era una fantasía, era un recordatorio de lo que siempre fui, más allá del cuerpo, más allá del dolor, más allá de la historia. Era la inteligencia creadora expresada en mi forma más pura. Y cuando me conectaba con esa presencia, sentía algo casi místico, un silencio lleno de potencia, una certeza serena. Allí el tiempo parecía colapsar y todo se volvía más ligero. Fue en ese campo de posibilidades que descubrí una práctica poderosa capaz de colocarme inmediatamente en sintonía con esa versión del futuro. Fue en una mañana silenciosa que todo tuvo sentido. Aún con los ojos cerrados, con el cuerpo entre el sueño y el despertar, decidí imaginarme viviendo la vida que tanto deseé. Sin prisa, dejé que la imagen se formara. Yo sonriendo, realizado, en paz. Mi cuerpo comenzó a responder como si aquello fuera verdad, y allí, en aquel instante, percibí que había tocado el futuro con el corazón. Este ritual se convirtió en un compromiso conmigo. Incluso antes de que cualquier pensamiento común invadiera la mente, elegía una escena de mi futuro ideal. Sentía el olor del ambiente, escuchaba los sonidos, me permitía sumergirme en aquel escenario, y lo más importante, sentía la gratitud como si todo ya hubiera sucedido. El cuerpo, engañado de forma intencional, comenzaba el día con la química del ya es. No era sobre pensar, era sobre sentir, porque el campo cuántico responde a la emoción con más precisión que a la lógica. Entonces, aún sin saber cómo aquello vendría, yo confiaba. Respiraba hondo por algunos minutos, manteniendo viva aquella imagen, y al abrir los ojos era como si ya hubiera vencido antes incluso de comenzar el día. El impacto de esto fue inmenso. Pasé a reaccionar de forma diferente a los desafíos, como si ya hubiera superado aquello antes. Las decisiones venían con más confianza. Los encuentros se volvían más significativos. Era como si el universo me estuviera tratando al nuevo yo, porque yo había señalizado eso justo al despertar. Y día tras día fui transformando mi realidad de adentro hacia afuera. Este ritual simple se convirtió en mi portal, un momento sagrado donde la mente, el cuerpo y el campo se alineaban con un único propósito. Y fue viviendo esta rutina que comprendí con absoluta claridad que no hay vuelta atrás. Y si algo dentro de ti ya vibró diferente, entonces escribe aquí en los comentarios: yo ya soy el nuevo yo. Esto no es solo una frase, es un decreto, una señal clara para el universo de que estás asumiendo el mando. Y si este video tocó tu corazón, compártelo con quien necesita un despertar urgente. Sí, puede ser el puente para otra vida.